gloria, honra, pleitesía, porque usted se lo merece. Dios eterno, depositamos en sus manos esta clase. Dios amado, yo quiero pedirte por estos jóvenes, Señor eterno, que usted le dé la sabiduría y la inteligencia para entender y comprender. Que le ponga, Señor, en su corazón el anhelo, Padre, de cada día esforzarse por alcanzar una meta. Padre de la gloria, gracias queremos darte en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que estamos viendo siglo XX. Entonces, vamos a ver cada una de las etapas que se dieron en el siglo XX. Siempre empezamos con el objetivo de la clase. El objetivo es el mismo, porque estamos en el transcurso del siglo XX. La destreza de que hoy vamos a desarrollar en esta clase es resumir la influencia y el impacto de la Primera Guerra Mundial y la revolución de Bolchevique en la economía y la sociedad latinoamericana. Recuerden que les dije que esto iba a ser guerras y más guerras. Así es. Recordemos la clase pasada. Teníamos una rebelión de los Boxers, ¿verdad? De este grupo armado de jóvenes en China que se rebelaron en contra de. Este conflicto se da con Gran Bretaña, ¿verdad? Ellos lo que querían era sacar de su territorio, del territorio chino, ya que el imperio chino en ese entonces, las dinastías, no hacían nada. Estos jóvenes decidieron sacar, ese fue el objetivo de ellos, sacar a todos los extranjeros que venían a llevarse sus plantas medicinales, específicamente el opio. ¿Se acuerdan? Esta planta lechosa que sacan allí la morfina, la heroína, una droga potente. Avancemos. Alianzas y grandes conflictos. Hicieron alianzas Francia, Gran Bretaña, Italia, España y un sinnúmero de países. Debido a estas alianzas, hagan de cuenta que estaba el grupo A y el grupo B. Y el A quería tener más dominio y poder porque estamos en el tiempo del colonialismo y el imperialismo. Entonces, ni el A se quería dejar ni el B tampoco. Ellos lo que querían era expandir su territorio porque mientras más expanden el territorio, más poder tienen. Recuerden que todo nace y todo surge por la ambición del poder. Aparece un tiempo en el cual le llaman la paz armada. Como ya empiezan a surgir, ¿verdad? Las grandes industrias, las metalúrgicas, empiezan a crear ya barcos, armamentos bélicos. Pero ¿cuál es el fin de crear todo esto? ¿Para tenerlos guardados? No, para usarlos grandemente, porque ya como había dos bandos, ellos sabían que en cualquier momento iba a estallar la guerra. Como actualmente Estados Unidos y China. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que cuando ya comienzan a armarse y a movilizar y a crear armamento es porque algo está pasando. ¿Qué es la paz armada? Es el periodo donde las potencias europeas se preparaban, ¿verdad?, para enfrentarse, pero calladamente, en silencio, como saben decir, debajo de la mesa. ¿Cómo fue este periodo de paz armada en Europa? Dice que el ambiente, ¿verdad?, era bélico, donde las potencias competían la una por la otra por el poder. Y aquí están, pues, el grupo A y el grupo E, el B. Es decir, se unieron en el triple alianza, porque así le pusieron el nombre, triple alianza. Estaba Alemania, Italia, Austria y Hungría. Luego vamos a hablar de eso más adelante, de este Austria-Hungría, porque están dos en uno. Y también está el triple ente, donde está Reino Unido, Francia y Rusia. Estos pactos se dieron a finales del siglo XIX y se mantuvo ya en el siglo XX y afianzaron su fuerza para combatir más adelante. ¿Cuál era la política de las alianzas? Mantener la paz entre las potencias mediante la diplomacia, es decir, todo diplomáticamente mientras ellos
por debajo estaban ya armándose, porque en su mente ya estaba la guerra. Causas de la guerra de los Balcanes. Esto fue un lugar, miremos aquí el mapa, un lugar en el cual se peleaban. Aquí empieza todo. El Imperio Otomano, que ustedes ya tienen que haberlo visto, o también llamado Imperio Turco, uno de los grandes imperios, dice que invadieron todo este sector. Entonces, ellos lo que querían, estas dos bandos que se peleaban, ¿verdad? Todos estos territorios que los querían propios. ¿Qué hacen? Se alianzan, ¿verdad? Hacen una liga, Serbia, Bulgaria y Grecia, y van y derrotan al Imperio Otomano, también llamado Imperio Turco, y lo sacan. Entonces ahora viene la repartición, pues cuánto nos toca y cómo nos toca. Entonces el otro bando que no hizo nada también reclamaba como propio estos territorios. Y en 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó a Bosnia, es decir, que hicieron una sola. Ya no es Austria, Hungría, sino que ahora es Bosnia y Herzegovina, así se llama. Entonces, provocando la protesta de Serbia, porque Serbia decía que Bosnia le pertenecía. Y en 1912, la Liga Volcánica, ¿verdad?, es cuando saca al Imperio Otomano, provocando la independencia de Albania y el reparto. Y en 1913, Serbia derrota a Bulgaria y engrandece sus territorios. Es decir, que ahora Serbia se va hasta Bulgaria. Recuerde que Serbia estaba peleando el territorio de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué sucede? ¿Por qué nace ya la idea de enfrentarse en una guerra los dos bandos? Dice que el asesinato del 28 de julio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austro-húngaro, y su esposa. Dice que un joven, ¿verdad?, de Bosnia, de 20 años, recuerde que Bosnia había sido tomada por el país de Austria, que era Austria y Hungría juntos. Entonces agarraron Bosnia. Este joven no estaba de acuerdo de los abusos y ellos querían ser independientes. Entonces llega este archiduque que estaba a punto de tomar el poder como rey, ¿verdad?, como monarca de estos territorios, y este chico lo asesina. Entonces este fue el comienzo de la guerra en sí. Debido a que el país, ¿verdad?, el austrohúngaro pedía que hicieran algo al respecto por lo que había pasado. Simplemente el grupo de Serbia no hizo nada, hizo como que no había muerto nadie. Entonces ahora sí, comenzaron a movilizarse las tropas. Entonces empieza el estallido de la guerra. Alianzas. Austria declara la guerra a Serbia. Recuerden, por la muerte del archiduque Francisco Fernando en 1914. Rusia apoya a Serbia y se asegura alianza con Francia. Entonces ya vemos allí. Austria y Hungría, que eran una sola, le declara por la muerte del archiduque a Serbia la guerra. Rusia apoya a Serbia, pero usted ya sabe que Rusia quería también territorio, por eso dijo yo te apoyo. Y también se alianza con Francia. Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia, es decir, que Alemania estaba con Austria. Y el Reino Unido declara la guerra a Alemania. Entonces, cada uno de ellos empieza el conflicto. ¿Qué sucede a lo largo de toda esta explicación? La guerra ya está que huele por todas partes. El ambiente es de guerra. ¿Pero por qué? Por la ambición de territorios. Y cuando este joven de 20 años de un grupo llamado Mano Negra decide tomar, ¿verdad?, y matar, tomar la lucha como propia, porque ellos querían ser independientes, ya habían estado bajo el caudillo del Imperio Otomano. Entonces ellos ya no querían seguir
siendo esclavizados por nadie, ni gobernados por nadie. Querían ser independientes, como Lisboa. Entonces, aquí viene todo. Y esta guerra primero se llama la paz armada. O sea, paz, entre comillas, porque ellos ya estaban listos, ya tenían el armamento direccionado, que era lo que querían. Apliquemos lo aprendido. Número 1, ¿qué se conoce como la paz armada? ¿Y cuál fue el periodo de tiempo que estuvo en vigencia? 2, ¿cuáles fueron los países de la Triple Entente? Nombra los países aliados. ¿Y qué fue el conflicto de los Balcanes en sí? O sea, ¿de qué se trataba? Empecemos con las preguntas. ¿Qué se conoce como la paz armada? Levanta la manito o yo empiezo a hacer preguntas. Ismael Yepes. ¿Puedes hablar, Ismael? Te doy la oportunidad de poder hablar. Ismael, ¿puedes hablar? ¿Tienes levantada la manito? Ahí puedo hablar. Sí, te escucho. Tenía Muy bien. tenía bloqueado el micrófono. Ok, Paz ya. armada era, la armada era como una alianza que se hicieron en algunos países, pero para enfrentarse, pero lo hicieron calladamente. Muy bien, Ismael. Muy bien tu respuesta. Cierra, por favor, el micrófono. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los países de la Triple Entente? Levante su manito. Países de la Triple Entente. ¿Sí recuerda? De los que tienen levantada la manito. A ver, aquí está. Kevin Bajaña, ¿puedes hablar, hijo? Fueron Reino Unido, Francia y Rusia. Muy bien. Cierra tu audio. Número 3. Nombra los países aliados. Recuerde que habían dos grupos, el A y el B, los entes y los aliados. ¿Quiénes eran esos aliados? Tiene levantada la manito. Cojitambo, ¿puedes hablar? Rusia apoyaba a Sergio y también a Francia. Ya, ok. Déjenme los anotando. Siguiente pregunta. ¿Qué fue el conflicto de los Balcanes? Tenemos levantada Isabel. Isabel, tómala. ¿Puedes hablar? ¿Estás allí, Isabel? ¿O solo dejaste levantada la manito? Asia se quería enfrentar contra Ciero. Ya. ¿Y cómo se llama? Y Rusia lo apoyaba a Ciero. A Serbia. Ya, a Serbia. Sí. Ya. ¿Te recuerdas la fecha? Sí. La fecha en que se dieron, porque fueron dos conflictos. ¿No te recuerdas? No. Ya. Todo sucedió cuando murió Francisco Fernández. No, los Balcanes fue antes, en 1912 y 1913. ¿Alguien que pueda ayudar también, que levante la mano y me haga un remember de lo que pasó en los Balcanes? Cabrera. Abraham, ¿puedes hablar? Buenos días, hermana. Dios te bendiga. La Primera Guerra Balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en los años 1912 y 1913 Muy bien. entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia.
Ya. Y el Hijo, imperio otomano. Escúchame. ¿A quién querían votar? O sea, sacarlo. ¿Al imperio? ¿Cómo se llama el imperio? ¿Lo dijiste? Es lo que, O, la liga quería expulsar de Europa al imperio. Y ¿cómo se llamaba el repetirse en imperio? ¿Dijiste cuál era el nombre? Otomano. Otomano. Ajá. Eso. O también llamado Imperio Turco. Muy bien.